Reciban un saludo, estimados hermanos. Como seguro la gran mayoría de ustedes saben, hice una publicación donde anuncié que haría una exposición acerca de la primera carta del apóstol Pedro. Quiero decirles que la forma de exposición será capítulo por capítulo, versículo por versículo. Se podría decir que es un estudio expositivo, ¿sí? Miren, esta exposición son las notas del libro, un libro que estoy escribiendo acerca de la primera carta de Pedro y estoy casi por terminarlo. Es un comentario, no es un comentario exhaustivo, pero es un comentario, una aportación de su servidor para el estudio de las escrituras. Así que, bueno, espero les ayude en su crecimiento espiritual y, bueno, sirva de consulta para los que estudian las escrituras. Esta exposición de esta primera carta de Pedro, estará en mi perfil de Face y en mi canal de YouTube. Así que sin más preámbulo vamos a, perdón, comenzar pues con esta exposición. En el día de hoy, o en este video, mejor dicho, vamos a tratar el capítulo 1 y versículos 1 y 2. El texto base, ¿sí?, de las escrituras es la versión Reina Valera 1960. Y a menos que lo indique, ¿sí?, a menos que lo indique, bueno, estaré leyendo otras versiones del Nuevo Testamento particularmente. Así que bueno, tenemos allí, perdón, capítulo 1, versículos 1 y 2, que es lo que vamos a tratar en este video. Bueno, leemos aquí entonces el texto de las Escrituras. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, aquí vamos a comenzar con las notas del versículo 1. Inciso A. Pedro, el escritor de la carta, se identifica a sí mismo ¿como quién? Como, fíjense, apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol es una palabra transliterada del griego al castellano y tiene un significado: enviado o mensajero. Sin embargo, noten, en el caso de Pedro, como el de los 12, o sea, Pedro, es enviado de Jesucristo. Es decir, comisionado directa y personalmente por él. Los apóstoles fueron ciertos hombres, fíjense, escogidos por Jesús para que conformasen los 12 apóstoles del Cordero. Además, para ser apóstol de Jesucristo, era necesario cumplir con ciertos requisitos. Aquí hago una pausa, un paréntesis, para que ustedes observen allí que en este comentario van a encontrar notas de pie de página. Y ahí está indicado con los numerales, ¿no? Allí está. Ustedes lo pueden ver allí. Bueno, seguimos. Para ser apóstol de Jesucristo, perdón, era necesario cumplir con ciertos requisitos.
De lo contrario, ningún individuo, ninguno puede adjudicarse legítimamente ser apóstol de Jesucristo. El nombre Jesús es transliteración del nombre hebreo Josué y tiene un significado. ¿Cuál es ese significado? Jehová es salvación. Esto es el Salvador. Y el título Cristo significa ungido. También se expresa en el Nuevo Testamento como Mesías y por extensión el elegido de Dios. Noten este detalle. Esto indica que Pedro estaba plenamente convencido. Él estaba totalmente seguro, totalmente, que Jesús de Nazaret era quien, era el Cristo o el Mesías que había de venir según las escrituras del Antiguo Testamento. Pedro, inciso B, Pedro en esta carta se dirige específicamente a los expatriados de la dispersión, cristianos judíos y también gentiles. Los expatriados eran aquellos que moraban en un lugar extraño, alejado del propio pueblo de uno, fuera de su patria. Estos eran de la dispersión, es decir, de la diáspora, eso significa. ¿Por qué? Bueno, porque estaban esparcidos, dispersos o regados en lugares distintos al de su origen. Y bueno, ¿cuál fue la causa por la que estuvieron en semejante situación? O sea, esparcidos, dispersos. Bueno, la causa fue la persecución cruel que hubo contra estos cristianos. Por esa razón encontramos algunas afirmaciones o descripciones que hace el apóstol allí en su carta y a través de ello pues muestran y nos damos cuenta del padecimiento, del sufrimiento de estos cristianos. Haciendo una aplicación figurada de lo que acaba de decir Pedro, miren lo que dice A.T. Robertson, ¿sí? Este comentarista que dice con respecto a lo anterior. Bueno, él dice la imagen en la metáfora, es decir, en la figura, aquí es que el cielo es nuestro país natal y que en la tierra solo somos peregrinos temporalmente. El cristiano es un peregrino de camino a la patria. Muy bien, ahora pasemos a las notas del versículo 2 en esta exposición. Inciso A del versículo 2. Pedro dice que estos cristianos son, ¿qué cosa? Dice, son elegidos o escogidos según la presciencia de Dios Padre, o sea, de acuerdo a qué cosa, al conocimiento anticipado que posee Dios. Fíjense, la elección bíblica no es, y resalto, no es, hago énfasis, no es, la elección bíblica no es selectiva, ni arbitraria, ni impositiva, ni incondicional, como afirma el calvinismo. Este sistema de creencia niega algo. ¿Qué niega? Niega el libre albedrío. En sentido absoluto, en relación a la salvación personal del pecador elegido. Aquí viene la explicación. Esto es, el elegido según el calvinismo, no según la Biblia, no según la palabra de Dios, según el calvinismo, llega a tener fe para salvación. ¿Por qué? Fíjense,
porque Dios determinó antes de la fundación del mundo que Él, el elegido, al haber sido elegido incondicionalmente, llegaría a creer por la intervención directa del Espíritu Santo, sin su consentimiento, fíjense, aparte y sin ejercer el libre albedrío, es decir, no por sí mismo, no por sí mismo, sino por voluntad impositiva y arbitraria de Dios. El escogido creerá porque es parte de cierto número de elegidos que Dios predestinó serán salvos. Él no llega a ser salvo por elección propia, sino que ya era salvo por determinación divina. Fíjense bien, repito, él no llega a ser salvo por elección propia, puesto que el calvinismo niega el libre albedrío, sino que ya era salvo por determinación divina. Esto es lo que predica el falso evangelio calvinista. Los elegidos, ahora el concepto bíblico, fíjense, los elegidos, según el concepto bíblico, tiene que ver con que Dios designó un estado o una condición a la que pueden llegar por decisión propia. ¿Quiénes? Los seres humanos, por decisión propia, por elección propia, por libre albedrío, los seres humanos. Es decir, aquí viene la explicación, que pueden llegar a ser cierta clase de personas, salvos en Cristo o cristianos. En ese sentido, Dios siempre ha conocido, siempre ha sabido desde la eternidad pasada, ¿qué cosa? Que llegaría a haber gente salva y llegando a ser parte de la iglesia de Cristo por causa ¿de qué cosa? De la obediencia a las condiciones del plan de salvación que había predeterminado. Fíjense bien. Lo que Dios conocía aquí era lo que había de suceder. Es decir, que llegaría a haber gente salva en Cristo por haber obedecido el evangelio según el plan de redención pensado, ¿sí? Pensado, planeado y predeterminado anticipadamente por la deidad o Trinidad, es decir, antes de la creación del mundo, antes de la caída del hombre en el pecado. Dios ya tenía un plan, pensado, planeado y predeterminado para salvar. Por tanto, fíjense, por tanto, los elegidos son los salvos, los miembros de la Iglesia Universal de Cristo, aquellos que obedecieron libre, decidida y voluntariamente el evangelio, obvio, de Cristo. Cuando Pedro habla de la presencia de Dios, no se refiere como tal a la cualidad divina de la omnisciencia, ¿no? Sino que, y aun cuando Dios conoce plena y anticipadamente todas las cosas, el apóstol está refiriéndose acerca del plan pensado y anticipado de salvación y obviamente conocido perfectamente por el Señor, plan que se había propuesto en sí mismo. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad pasada. Dios se propuso un propósito, hermanos. Y este propósito era salvar al hombre por medio de Cristo. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios
preconocía. ¿Qué es lo que Dios preconocía? Bueno, su plan para salvar al hombre. Así que la presciencia mencionada aquí por Pedro no hace referencia en sí, no hace referencia en sí la presciencia aquí mencionada por Pedro, no hace referencia en sí a la facultad divina de conocer anticipadamente todas las cosas, sino que comprende su predeterminado plan de redención. Inciso B de las notas del versículo 2. Estos elegidos, es decir, los cristianos, fueron santificados por medio de la obra santificadora de ¿quién? Del Espíritu Santo, a través de su palabra revelada, el Evangelio. Aquí se declara acerca de la obra y del agente de la santificación, el Espíritu Santo. Esta santificación tiene un significado que es separación para Dios y como consecuencia el estado que de ello resulta, la conducta apropiada por parte de aquellos así separados. Esta santificación fue consecuencia. ¿De qué cosa? Bueno, de haber obedecido a la verdad revelada por el Espíritu Santo. Esa verdad contiene el mensaje acerca de la sangre de Cristo, es decir, de su sacrificio por los pecados de los hombres. Inclusive, esta sangre sigue teniendo la misma eficacia para el cristiano que peca. Es decir, que puede, si cae en pecado y se arrepiente sinceramente y confiesa sus pecados al Señor, esa misma sangre que inicialmente le perdonó, también le puede perdonar hoy. Tiene la misma eficacia para el cristiano que peca. Inciso C. Cuando Pedro dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, indica el propósito en Cristo, de este plan de salvación ideado por ¿quién? Por el Señor, ¿desde cuándo? Desde la eternidad pasada. Es decir, Cristo vendría y moriría para que los hombres, fíjense bien, para que los hombres, por causa de la obediencia al Evangelio, y esto prueba que es condicional la salvación, ¿no? Es condicional, el Señor demanda la obediencia. Repito, Cristo vendría y moriría para que los hombres, por la obediencia al Evangelio, lo cual prueba, como ya dije, que es condicional, recibiesen, ¿qué cosa? El perdón de pecados. El beneficio de la sangre y la eficacia del perdón por medio de ella, es decir, de la sangre, es descrito por Pedro como rociados con la sangre de Cristo. Rociados. Es decir, ha caído sobre nosotros en un sentido, no literal, sino figurado y espiritual, y hemos tenido contacto con la sangre de Cristo y ella nos ha dado beneficios, bendiciones de forma eficaz, ¿ok? Es decir, el perdón. Inciso D. Observemos también cómo Pedro describe la obra de salvación, fíjense, al mostrar al Padre como el planificador de la salvación. El Padre, el planificador. Al Espíritu Santo muestra Pedro como el santificador de los hombres por medio de su palabra revelada. Y al Hijo, al Espíritu Santo el santificador, y al Hijo el redentor, salvador, a través de su muerte expiatoria. Todo esto significa, pues vemos allí,
a la deidad o a la Trinidad, al Dios Trino, en ejecución de su obra de salvación para con el hombre. Fíjense, la elección implicó la santificación y la redención. Esta es la obra divina. Sin embargo, noten, sin embargo, esta es la obra divina, la santificación y la redención. Sin embargo, el Espíritu Santo, inspirando a Pedro, precisó muy bien, con exactitud, la parte humana, es decir, la obediencia. Dijo Pedro, para obediencia. Es decir, que este plan de redención, ¿sí? implicó la necesidad de la obediencia para recibir los beneficios precisamente de la redención o de la salvación. Sin ella, sin la obediencia, no se llega a ser parte de los elegidos. Y la obediencia es, bueno, corresponde al hombre, ¿no? Dios hizo su parte y luego el hombre hace su parte. Esta elección, hermanos, siempre es en Cristo, no fuera de Cristo. Nadie es elegido fuera de Cristo, sino en Cristo. Inciso E. Además, Pedro expresa una bendición sobre estos hermanos. Él dice, gracia y paz que sea sobre ellos. ¿Qué significa esto? Bueno, que fuese abundante el favor y la aprobación divina. ¿Junto con qué? Junto con la quietud y el reposo, la paz y el descanso que solo el Eterno puede dar a sus hijos. Muchas gracias, estimados hermanos, por ver esta exposición de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y en esta ocasión versículos 1 y 2. Que el Señor les bendiga.